Más bien le damos un espacio a las preguntas, comentarios para cerrar la charla. ¿Quién quisiera comentar algo? Entonces me lanzo yo. También has presentado cosas sumamente interesantes que muestran justamente cómo la antropología física hace muchos años ya dejó los huesitos y estamos viendo las cosas en un sentido mucho más amplio. Yo quiero destacar varias cosas de lo que has dicho y no sé si esto vaya a formar parte de tu proyecto, pero una de las cosas que a mí me ha impresionado mucho es haber escuchado directamente de la persona que lo describió por primera vez esto que presentó Benjamín de cómo nuestro sentido del gusto está dado por el olfato, pero un olfato diferente al que siempre habíamos pensado. Si siempre pensamos en lo que va de fuera a la nariz, toca el techo de la nariz y lo percibimos por el nervio olfativo. Pero hay otro olfato que es particularmente importante en el momento de degustar un vino, por justamente las cuestiones del vino que son muy volátiles, que es el retronasal, es decir, donde, que lo mostraste en la imagen, ¿no? Es decir, donde esto se pone en la lengua, se calienta y es expirado. Y en ese momento de la expiración estimula centros diferentes, pero lo que encontró este investigador norteamericano es apasionante porque se va por otros caminos al cerebro diferentes a los del olfato que entra. Es decir, el que entra y el que sale tienen finalidades distintas. Y el que sale, lo que pasa es que tiene una maravilla que está mucho más ligado con lo emotivo que el otro. Entonces, para lo que estás diciendo, esto tiene una gran importancia. Lo segundo es que yo me había notado aquí a un autor que afortunadamente sacaste, porque para estas etapas que tú dices que son medio oscuras entre los griegos y la enciclopedia, pues un autor fundamental es Montanar, que una vez que lo comienza uno a leer y lo comienza a disfrutar, es maravilloso. Por desgracia, poca de su obra está accesible en español, pero sí hay varias cosas, pero es un hombre extraordinario. Uno de mis sueños es traerlo aquí al Instituto algún día. Máximo Montanar. ¿Cómo? Máximo Montanar. Sí, Máximo Montanar, sí. Yo tuve, ustedes envíenme, por favor. Es decir, este es uno de los grandes historiadores de la alimentación y tuve la fortuna de visitarlo en Bolonia, en su universidad, y que me invitara a comer. Entonces fuimos a comer a un restaurante escogido por él, desde luego de comida muy tradicional de Bolonia, donde el dueño se sentó a nuestra mesa y nos iba explicando, entre los dos nos iban explicando el origen de cada platillo y cómo lo preparaba. Bueno, fue una comida absolutamente memorable, ¿no? Entonces una persona que me encantaría poder traer al instituto. Pero esto me lleva al segundo comentario que esbozaba ahí un poquito antes de comenzar la charla con Benjamín, que es que todo esto que él está presentándonos, junto con otras cosas, nos plantea un reto interesantísimo para entender nuestra mente en un sentido diferente al que la habíamos entendido hasta ahora. Les comentaba yo a Benjamín y a Páez que anoche leí un artículo de la revista New Yorker que me causó mucho impacto. Es decir, porque lo que están buscando ellos, un grupo de investigadores en varias partes del mundo, son alternativas para que los ciegos puedan desplazarse de mejor manera en el mundo. Entonces, lo primero que surge de esto es de que, claro, hay dos tipos de ciegos, ¿no? El que nace ciego, que está adaptado totalmente a no tener la visión, y el que perdió la visión y que, digamos, la añora, pero que tiene ya una serie de circuitos mentales para manejar las imágenes visuales. Entonces, lo que más me llamó la atención es que tiene ya una cámara, digamos, que está viendo lo que está pasando alrededor de uno. Esto lo traduce en señales eléctricas y se ponen como una especie de paleta de plástico en la lengua, y entonces esto va estimulando a la lengua y la persona aprende más o menos en 15 días a interpretar esas señales que son, digamos,
que llamaríamos nosotros visuales, en señales táctiles. Entonces aprende a distinguir obstáculos, etc. Y hay otros que lo están haciendo con un sistema mucho más sofisticado, que es que la traducción no es táctil, sino es auditiva. Y entonces meten sonidos de diferente tonalidad, de diferente variedad, etcétera, unos más graves, más agudos, etcétera, de tal manera que la persona puede incluso, por decirlo así, escuchar donde hay luz, donde hay sombra, distinguir cosas que no podríamos distinguir de otra manera. Es igual, más que con la vista, para los que hemos tenido la vista. Entonces, esto nos lleva a un comentario que hiciste muy interesante, de cómo el hecho de comer es tan complejo que creo que todavía no lo acabamos de entender. Es decir, está por una parte lo que estás planteando, que es todo este sentido del gusto, que bueno, aquí nos han presentado también ya el doctor Oscar Prospero, nos explicó todos los mecanismos que hay para que la comida nos produzca placer, es decir, produzca sustancias opioides que nos dan una sensación muy placentera. Pero tú mencionaste algo que es para mí fundamental y que parece estudiado mucho con el concepto de comensalidad. Es decir, el comer en grupo, tú lo dijiste, transmite ideas, es lo que ha mantenido la cultura, etc. Sí, pero además el comer en grupo es muy placentero, porque no solamente está el gusto de lo que uno come, sino el placer que se obtiene de escuchar a los demás, de intercambiar. Claro, estoy pensando en una comida hecha en un ambiente agradable, no todo eso. Tengo un texto de un amigo mío que decía, en mi casa ocurría lo contrario de lo que todos esperamos. La hora de la comida era la hora de las regañadas, entonces no era nada agradable llegar a comer al mediodía en mi casa, pero en muchas familias sí lo es. Entonces justamente esto nos plantea como antropólogos físicos el reto de entender ahora nuestra mente de una forma diferente, y la comida es una vía de entrada maravillosa para esto. Entonces te felicito, ya te intercambiaremos materiales sobre estos temas. Bueno, yo quería comentar igual, y es algo que ya sabes, pero que el mapa de la lengua ya se considera actualmente erróneo debido a una mala traducción de un psicólogo de Harvard del texto original que estaba en alemán. Entonces, que realmente no es que los sabores se detecten específicamente en esos lugares, nada más era comentar. Sí, muchas gracias. Sí, lo que sí tenemos son los receptores muy específicos para cada uno de los sabores, y que bueno, sí pueden encontrarse estos receptores situados en la geografía, en diferentes geografías de la lengua. Sí, muchísimas gracias. En ese mismo punto, lo interesante también que decía el doctor Vargas es cómo todo eso está yendo más allá en los últimos años. Y no nada más los receptores en la lengua, el intestino, en el corazón, en riñones y otros órganos, que hacen de eso todavía una experiencia más compleja, ¿no? Entonces, yo creo que podemos ir también por esos caminos y vinculando todo eso con la cultura, ¿no? Perdón, esto que dices es apasionante, ¿sí? Eso de encontrar que hay receptores del gusto en el resto del tubo digestivo es algo que a mí me ha impresionado mucho, ¿no? Y muchas gracias por acá, nos querían comentar. Yo tengo muchas dudas de todo lo que has platicado, la verdad que es muy interesante el tema. Yo tengo una pregunta. ¿Hay alguien que esté trabajando como el estancamiento del gusto? O sea, digamos, muy frecuentemente escucho justamente este tema de que hay una evolución, digamos, cada vez hay efectivamente personas que incluso educan su paladar y que pueden percibir y trabajar todo esto. Me parece que también existe una visión de que si existe un adelante, digamos, o sea, hay gente que tiene más capacidades de percibir, hay otras que lo tienen más sencillo, digamos, pero también me parece que hay una parte que no se ha estudiado, que es una parte como intermedia, en donde
creo que mucho lo que nos sucede incluso a nivel urbano, por ejemplo, es esta idea de que tenemos una comida ya muy estandarizada, por decirlo así. Ya no mucha gente se involucra demasiado en su alimentación, a pesar de que sepa que pueda ser importante. Y en ese sentido, algo que a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, es que en los mercados, a pesar de que cada vez podríamos tener una oferta más amplia, y que algunos lo sabemos porque nos interesa el tema, la mayoría de las veces, incluso los productos son básicamente los mismos. Incluso ir a la central de abastos no es un mundo amplísimo de posibilidades, sino que siempre básicamente se encuentra lo mismo, y encontrarse de repente algunas personas que están vendiendo algunos productos, por ejemplo capulines ahora mismo que están en su momento, no nos dan, digamos, en cantidades enormes, sino en pequeñas, porque nadie los está comprando, por decirlo así. Y esto me lleva a la reflexión de si hay alguien que ha trabajado esto, o en dónde estamos en ese sentido, ¿no? Bueno, sí, lo que comentas creo que tiene que ver mucho con los referentes alimentarios que tenemos, y me llega a la mente el libro de los quelites que hace la UNAM, en donde hay una grandísima variedad de quelites y que la mayor parte de ellos no los consumimos, a veces en temporada de lluvias y a veces pápalo, pero con taquitos. Y bueno, sí, debe haber también muchos alimentos que se están perdiendo. Digamos, perdiendo es que no hay un mercado tan amplio para ellos, porque bueno, también la economía que tenemos o que hay en México hace que se trate de tener muchos productos de poca variedad, pero mucha en cantidad, para satisfacer lo que es la necesidad primaria de comer. No tengo en mente muy bien si alguien esté trabajando esa pérdida de los sabores, pero a lo mejor el doctor Vargas sí conoce a alguien por la organización de Slow Food, en donde ellos lo que hacen es ver la comida como esa parte que tiene que hacerse, como la comida tiene que haberse hecho siempre, y que es rescatar sabores, rescatar ese universo alimentario que no todos tenemos, y ese universo alimentario también que la economía te permite tener. Sí, no sé, creo que no puedo contestar muy bien tu pregunta, pero fue el doctor Vargas, y nos podría referenciar después con alguien que precisamente aborde ese problema de pérdida de referentes alimentarios. Bueno, Ricardo, nada más como ejemplo a lo que acabas de decir, la semana pasada fui a Jamaica y no encontré aguacate criollo. Ya esta semana ya apareció el aguacate criollo, pero lo busqué intensamente y nadie tenía aguacate criollo, puro has. Y sí, en efecto, decir, en este momento Sara y yo tenemos que escribir un trabajo al respecto en relación justamente con los clientes. Ahí la cuestión económica está jugando un papel bien importante y se asocia con esto del aguacate, por supuesto, que ahorita están unos precios prohibitivos, ¿no? Entonces, bueno, por una parte puede irse perdiendo el gusto de los quelites, de algunas cosas, pero muchas veces el sistema económico, comercial, está determinando muchas cosas. Los quelites no se distribuyen, y pues también la gente deja de gustarles, ¿no? Y todo esto se enmarca, creo que en una cuestión de lo que empieza a llamarse neocolonización del paladar, del gusto en realidad, ¿no? Cómo el sistema económico está comenzando a privilegiar algunas especies para en los cultivos. Ya no encontramos todas las naranjas, por ejemplo, que antes había, ¿no? Sino se privilegian algunas especies, sí. Y cómo esto al mismo tiempo se favorecen ciertas adicciones por estas necesidades biológicas a la grasa, al azúcar, a todo esto, y nos van convirtiendo pues en adictos de algunos productos, de algunos alimentos, mientras algunos también culturalmente nos
comienzan a aparecer comida de pobres, que es como los quelites, y todo esto lleva al mismo tiempo a una estandarización del gusto, del paladar. Yo creo que no sé si hayas contemplado esto o algo también nos puedas decir quién está trabajando en estos temas, porque al mismo tiempo repercuten en problemas de salud, todo está ligado, ¿no? Es un poco sobre lo mismo, yo diría a una estandarización, pero también a una distorsión, si es que pudiera llamarse así, de nuestro gusto, ¿no? Así como se puede educar, un poco lo que planteabas tú en cuanto al rollo de los vinos y demás, yo creo que también se puede distorsionar. De hecho, hay ejemplos palpables con algo criollo, algún producto como el aguacate criollo y el que no lo es, ¿no? Y para los que lo vivimos de chavitos, para los que sí sabíamos que era un aguacate criollo, todavía tenemos el referente de sabor, ¿no? Ya, no son tan imaginarios todavía esos sabores. Para los chavos actuales quizá, pero para nosotros no, son reales esa diferencia, ¿no? O Marta, esta combinación que no es de nuestra generación, sino de la más joven, tamarindo con chile, ¿no? También. Con tantas presentaciones. Exacto. Bueno, acerca del rescate de algunos alimentos, me llega a la mente Zurita, el chef a cargo del Azul y Oro, de aquí de la UNAM, y los libros que están ahí también en conjunto con La Luz, en donde lo que hacen es tratar de rescatar los sabores tradicionales y pues también ofrecerlos a la venta en el restaurante. Bueno, también hay una diferencia, llamemos de clases, entre los Azul y Oro, porque en el Azul y Oro del centro histórico es más caro, pero en el Azul y Oro aquí de Ciudad Universitaria es un poco más asequible y entre comillas, pero a veces la comida que ofrece, pues de repente se cuela alguna cosa de las que tienen en el menú de la cocina, al menos sencillo para todos. Y no sé exactamente si científicamente y tan metódicamente alguien está haciendo una investigación acerca de la pérdida de algunos referentes sobre el gusto. Pero bueno, a lo mejor no siempre somos estudiantes, profesores, académicos. También creo que podemos tener una parte hedónica al cocinar. Creo que el rescatar las cosas empieza desde la cocina de casa. Y pensemos, vamos a hacer calabacitas, tratar de probar esas calabacitas en diferentes momentos de cocción, hacer experimentos así desde casa. Y no sé, a lo mejor podemos encontrar algunos matices de sabor y prepararnos para percibirlos entre una calabaza que compramos en un lugar y otra. ¿Por qué? Porque los conocedores del vino nos dicen que tiene que ver mucho el clima y a veces aspectos tan pequeñitos entre los matices de sabor y uno y otro. Y a lo mejor nunca vamos a volver a encontrar ese mismo sabor, pero es algo que podemos hacer. Y luego con el proyecto. Nosotros partimos del punto de vista, o sea, de la idea que todos tenemos la misma percepción. No. Cada persona tiene su propio, digamos, las anuencias de percepciones. Algunos percibimos más, por ejemplo, tenemos una intolerancia más al picante, al dulce, al salado. Y todas esas, digamos, esas sutilezas que lleva también un trazo genético, ¿no? que heredamos, que también lo podemos educar culturalmente, tenemos que partir también de ese punto. O sea, tenemos una comida estandarizada, impuesta, y a veces dirigida, yo diría, por el mercado, pero nosotros tenemos todas esas nuencias, todas esas sutilezas que hay que también que entrarla. Y por supuesto, cada compuesto químico de la tierra, los nutrientes, todo eso va. Y cuando percibimos con toda esa gama compleja, que comentaba el doctor, a través del olfato, a través de muchos otros mecanismos que tenemos en el estómago, en otras áreas, en el cerebro, todo eso es una cosa, o sea,
y mesa, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que partir también de ese punto, ¿no? La alimentación como un fenómeno cultural, como un fenómeno global, pero también con sutilezas, ¿no? Que viene a través de esas nuevas ciencias, podemos decirlo así. Sí, hacernos sensibles a estas sutilezas y, a ver, quería un comentario por allá. También yo tengo otra duda. Sí. ¿Habrá quien ya haya investigado a niveles, digamos, más como metodológicamente científicos, por llamarlo así, la influencia del entorno sobre el platillo mismo? O sea, a ver, dicho de otra forma, supongamos que yo me siento en un restaurante a comer con una persona un menú ya predeterminado. El chef me atiende directamente a mí, la gente de servicio, estoy con una persona que me cae bien, ¿no? Y vive la experiencia. Y esos mismos platos, en el mismo contexto, digamos, incluso dentro del restaurante, se llevan a otra mesa y a lo mejor los que están sentados ahí se les invita para que disfruten los alimentos, porque es un panel de críticos, por decirlo así, mientras que en otra mesa hay unos comensales a los que se les invita a disfrutar ese menú para que den su opinión, por decirlo así. O sea, como el mismo menú hecho en las mismas circunstancias, pero en diferentes comensales, con diferentes comensalidades, por decirlo así, y detectar al final qué tanto afectó su gusto. O sea, si efectivamente todas estas posibilidades hacen que lo mismo tenga diferentes resultados. O sea, ya se han hecho estudios así muy particulares al respecto. Bueno, la verdad no sé si se han hecho ese tipo de estudios, pero empíricamente yo encuentro la diferencia entre tomar el café en un vaso de unicel. Siento que el gusto es diferente a tomarlo en vidrio o en cerámica. Y pues a lo mejor en la psicología sí puede haber, la verdad no sabría orientarte por dónde. Perdón, atrás y luego. Oye, bueno, con José Luis Curiel estábamos comentando una vez que entre gastrónomos y expertos y demás les dio la bienvenida y les dio un vino. Entonces dijo, no, oye, qué horror, este vino trajeron, llévenselo, horrible. Venía presionado, llegó tarde y demás. De inmediato llega otro de los amigos y le dice, oye, qué gusto, qué sorpresa, no te ha visto. Prueba, dice, ni lo pruebes. Dice, no, yo tengo muchas veces. Dice, oye, qué rico, ¿esto de qué es? ¿Qué marca es? Y demás, el mismo vino. Y después lo que hizo Curiel, dijo, no, yo mismo lo llevo. Se llevó el vino y regresó, lo puso en una jarrita muy mona, y trajo el mismo vino. Y estaban ya otro amigo, de los cuales todos se querían ver. Y resulta que todo les salió exquisito desde el primero que lo había regresado hasta el último. Y todos son expertos, y son gastrónomos, y etnólogos y demás. Entonces, bueno, empíricamente yo creo que todos tenemos alguna experiencia, igual cuando estábamos en esta asociación mexicana de gastronomía y enología, ¿sí? Nos tocó sentarnos a unos en diferentes mesas y resultaron que unos que eran unos gastrónomos que no se llevaban bien, en la nuestra llegaron, no llegaron los alimentos completos porque no calcularon, estaban con una vergüenza el chef y llegó a ofrecernos disculpas y demás. Les voy a preparar, no sé qué nos preparó, ya ni me acuerdo. Todos estábamos tan contentos que dijimos, oigan, nos convino más esto, está más rico. Los otros que les dejaron lo mejor, los atendieron de primera y demás, se llevaban mal, ¿sí? Y dijeron que fue fatal la comida, que cómo se les había ocurrido para el aniversario. Yo creo que todos hemos tenido de alguna manera alguna experiencia semejante o demás, pero yo quería decir sobre esto que preguntabas tú, si hay estudios. Resulta de que también fuimos al campo, estaban recogiendo unas fresas, le estaban diciendo a los niños, oye, estas fresas, mira qué rico, estas sí son fresas de verdad. Lo probaron los niños, que ay, no sabe a fresa, no, a mí me gusta más como mi churrumais casi, ¿no? O sea, el sabor a fresa, o sea, es tanto los químicos que ya están impuestos que los niños nunca percibieron el sabor a fresa. Y en cambio los papás estaban, oye, qué rico estas, si son fresas, no, porque el niño ya ha
Nada más con que vayan a ver a la central de abastos cuáles son las toneladas que salen de toda esta comida chatarra, pues yo creo que nada más con hacer, sacar cuentas de cuánto se vende eso y que se consume diario, a lo que se consume en relación a comidas, digamos, naturales, ya no orgánicas ni nada demás, si nos llevaríamos una sorpresa de la pérdida de la detección de los sabores naturales, ¿no? O sea, que sí se necesita, porque necesitas ya, como, no sé, una adicción a estos químicos, al sabor a chocolate, al sabor a fresa, al sabor a nuez, y te lo pide la gente, que sepa, porque necesitan esa intensidad a la cual no detectan. Y tú eres experto en eso, no me digas. ¿Sabes si había algún registro ya científico? Hay un centro en Estados Unidos que se dedica a esto. Voy a buscar la referencia. Yo les quiero contar una experiencia muy simpática que tuvimos hace muchísimos años, cuando comenzaba el programa universitario de alimentos. Se organizó un simposio sobre el futuro de la alimentación en México, estoy hablando de los años 70. Y al final se ofreció una comida muy simpática, porque era una mesa circular para 6 personas. Entonces tú llegabas, te sentabas en el lugar que quisieras de la mesa, pero tú no sabías que atrás tenía una etiqueta de color la silla. Entonces, según el color de la silla era el menú que te ofrecía. Es decir, el menú era el menú de la abundancia, de si seguimos gastando y desperdiciando, vamos a acabar así. El segundo era un menú de pobreza extrema, y el tercero el menú deseable. Y los meseros estaban instruidos a tratar mal al que le tocaba el menú del pobre. Entonces fue una comida divertidísima, porque se puso intencionalmente al menú del pobre, le faltaba un platillo que aparecía en la lista, pero que nunca se preparó. Y al del rico, no quiere más vino, quiere más de esto. Oiga, es que a mí me sirvió muy poco, porque ya se amoló, ¿no? Entonces fue muy bonito ver la interacción entre los comensales, porque había, claro, 2 de cada uno de los menús en esto, y eso no recuerdo si está publicado, pero ahí me lo Alpares y después Sí, en respuesta a tu pregunta, yo creo que sí hay mucho trabajo, pero no se hace desde la perspectiva del marco disciplinar, sino sobre todo en la parte de la mercadotecnia, la tecnología de alimentos. Yo creo que esos cuales han hecho mucho sobre este tipo de comparaciones. ¿Estudios privados? Sí, institutos privados, sobre todo fundamental para entender el asunto de la mercadotecnia de sus alimentos. Entonces seguramente por ahí hay, obviamente no se divulgan, pero está por ahí. Yo quería distraer mi reflexión. Perdón, parece que nada más agregar algo ahí. Yo algún tiempo fui consultado por PepsiCo, y la pregunta horrible que les hacía yo a los gerentes de PepsiCo era: oiga, ¿y usted en su casa tiene Coca-Cola? Les decía yo, porque a ver, usted se atreve a servir en su casa en una fiesta una coca con Pepsi. Y entonces se quedaban así, no sabían qué contestar. Porque el problema que tiene la Pepsi es que es sumamente dulce, ¿no? Entonces para las uvas queda mal, ¿no? Entonces algunos dicen, si yo la tengo guardada por ahí y sí la saco. Perdón. Sí. Yo quería comentarte algo que me sugiere mucho tu exposición, y es que no tiene que ver justamente con el problema del gusto como experiencia individual, ni siquiera con experiencia, digamos, de hedonista particular, sino qué papel tiene el gusto en términos de el impacto cultural que tiene cuando aparece la reflexión sobre el gusto. Porque creo que tu exposición dice algo muy interesante, que el gusto como tal, como objeto de la reflexión, es algo muy novedoso para la historia de lo humano, ¿no? Y entonces a mí las preguntas que me surgen es, preguntas como reflexivas que me surgen es, entonces, cuando hablamos justamente de esta suerte de pensar el gusto como detenerse en la experiencia fisiológica para conceptualizar el problema del gusto como problema, en realidad ante lo que estamos es ante la forma, digamos, educada, entre comillas,
ilustrada de pensar las pulsiones más, voy a decirlo así, digamos, más íntimas de lo humano, ¿no? Y esto entonces en realidad me prende los focos, es decir, más que ser una suerte de ventaja, digamos, biológica o cultural, se me antoja interpretarlo como una gran limitación, es decir, que la reflexión sobre el gusto inaugura en realidad esto que comentaban por aquí hace un momento, esta suerte ¿cómo decías? Estancamiento, ¿no? Porque es cuando se comienza a hablar de la experiencia, incluso a sublimarse la experiencia del gusto y volverla como una suerte de santo grial, ¿no? ¿Quién tiene la mejor experiencia del gusto, sobre el gusto, ¿no? Antes de esto, antes de pensar, filosofar sobre el tema del gusto, me parece que ante lo que estamos es más bien ante una suerte de espontaneidad de la vida, en donde justo lo que se trata es como diversificar la experiencia, pero cuando la experiencia se aparece ya como solidificada, como monumentalizada en la definición racional de lo que es el gusto, entonces lo que estamos es justamente ante una forma que lo que tiende es a estandarizar, porque entonces todo mundo quiere repetir la experiencia gustativa de otro, ¿no? Asumiendo que se pudiese repetir la experiencia exactamente como. Estoy pensando en lo que platicábamos, perdón, puede ser una reflexión, una acotación más bien de otro ámbito, lo que planteamos en el curso en estos días, ¿no? Es decir, la aparición del recetario como esta suerte de repetir la experiencia constantemente de los grandes señores, como si se pudiese repetir aquella en términos subjetivos y digamos palativos de manera idéntica, ¿no? Más bien me parece que la aparición de la reflexión del gusto es una suerte de fetichización social, culturizada, educada, de las experiencias diversas que ahora sí se pueden, por lo menos, plantear como una repetición al infinito. El problema es que la repetición al infinito a lo que lleva es a la acotación de los recursos de la experiencia del gusto. ¿Sí me explico, Benjamín? Sí. Entonces, creo que lo que aparece en este momento es más que la posibilidad de diversificar, es la posibilidad de acotar. Y luego el mercado hace de las suyas, es decir, porque el mercado, aprovechándose, como tú bien decías, de esta capacidad subjetiva de poder, digamos, degustar, lo que hace es exactamente lo que le pedimos, es decir, es repetir la experiencia gustativa al infinito, y esto a lo que lleva es a una estandarización y a un estancamiento, como decían acá hace un momento, ¿no? Yo lo veo desde esa perspectiva, te lo paso como un elemento de reflexión, más bien en el marco de lo histórico antropológico, ¿no? Porque me parece que clavarte en la parte de, bueno, y la experiencia gustativa es importante porque detona o no detona, sí es importante por eso, pero creo que también es importante por esto que sugiere tu exposición, que el tema de pensar el gusto también implica una suerte de reflexión sobre el gusto, implica también una suerte de monumentalización y estancamiento de la experiencia social colectiva de la degustación, ¿no? Que ya aparece todo el tema de la comensalidad, que también nos platicaba en otros ámbitos, etcétera, ¿no? Pero dejo ahí la reflexión nada más como. Pero sobre esto que dices, me gustaría la opinión de Sara, pero antes decir otra cosa, de que lo que tampoco debemos enseñar es la creatividad, la inventiva. Es decir, por ejemplo, a mí me da, es una experiencia constante. Las personas compran su mole Doña María y lo que te dicen, pero yo lo arreglo. Yo le doy el toque, ¿no? Entonces creo que con las recetas pasa exactamente lo mismo. Claro, sí, yo creo que sí, también. Digamos, sí, los recetarios se estandarizan, ¿no? Pero luego la experiencia a partir de esos, y bueno, hoy día sabemos, justamente la mercadotecnia ha hecho muchísimos estudios que los libros de cocina son consumidos para soñar, para imaginar platillos que de hecho nunca se van a efectuar, ¿no? Por eso hay un boom de recetarios que en realidad pocas veces son puestos en práctica. Entonces tiene otra dimensión también, pero el libro de cocina, ¿no? Que no es forzosamente pragmático para poner en obra,
una receta. Pero y la otra cara de la moneda es, por ejemplo, la estandarización de McDonald's, donde la hamburguesa tiene que saber igual en cualquier parte del mundo. Claro. Un poco abonando a esto que acabas de comentar, hace un tiempo, platicando con Paulino Cruz, me decía que hicieron un estudio en el Gourmet, el programa de televisión argentino, y detectaron que el 90% de las personas que ven el programa en realidad lo ven justamente porque les atrapa la idea de la comida y no porque efectivamente van a replicar en sus casas las recetas. De hecho, incluso hasta los desestresa y como que tiene, digamos, otras cosas que ver, no necesariamente con el hecho mismo de poder efectivamente realizar los platillos, ¿no? Lo cual me pareció muy interesante. Sería bueno investigar qué están comiendo mientras ven ese programa. ¿No? Sí, ¿qué están comiendo? A lo mejor su maestro. Y también esto me parece interesante por lo que también de repente yo veo en muchas cocineras tradicionales que es como al revés, o sea, creo que la cocina como la entendemos en las escuelas desde una perspectiva egocentrista, ¿no? De la receta estándar, de tener claros que hay técnicas y métodos que son franceses y que son las bases de la cocina internacional y que son inamovibles, intocables y sin ellos no puede existir otra cocina. Lo que yo veo por otro lado en el tema, por ejemplo, de las cocineras tradicionales es esta visión, digamos, holística, en donde estas mujeres cuando están cocinando no solamente gustar, por decirlo así, sino que además tienen una visión mucho más amplia que tiene que ver desde el campo, el cultivo, el plato en donde lo están colocando, el ambiente mismo, o sea, es tan extremadamente complejo que me parece que eso hace que, por lo menos en la cocina mexicana, que es la que me ha acercado a trabajar, que sea tan diferente a lo que yo veo en el mundo, digamos, del chef y del eurocentrismo, en donde se quiere siempre vivir la misma experiencia y el mismo menú y todo como muy esquemático, ¿no? En cambio esto es como mucho más amplio, o sea, mucho más complejo en muchos sentidos, ¿no? Que es, digamos, el otro lado del estanque, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Gracias. Aquí quería adelante hacia atrás y luego ahorita damos. Bueno, muchas gracias. Aquí creo que de lo que usted nos compartió y lo que yo hace también escuché y también las intervenciones de los compañeros, me llama la atención que usted nos invita también a tareas colectivas. No es solamente tareas que nosotros como escucha le podemos dar a usted, y son tareas que podemos compartir. Y aquí de las tareas que todos tenemos presente y hemos identificado es tanto la pérdida de sabores como también de olfato. Y realmente cuando su intervención abarca más como objeto de reflexión, aquí, digamos, podemos involucrar reflexiones también. Incluyo a Nietzsche, que decía que su genio está en su nariz, y mediante el olfato él puede detectar la mentira de la verdad. Y entonces eso lo comenta en Eche Homo, y él, digamos, insiste a través de sus obras que, digamos, esa capacidad de olfatear, que también lo liga con una intuición de detectar, digamos, la mentira de la verdad. De esa forma, realmente a nivel evolutivo sí hay muchos estudios que nos indica esa pérdida que lo tenemos como especie humana, y también eso es preocupante. Y de lo que comentaron, esa distorsión para que cada
vez tengamos menos sutileza gustativa o olfativa. Y yo de origen soy de Rumanía y bueno, ya después de los 89 que digamos hubo la apertura de los países de Europa Oriental al libre mercado. Por ejemplo, allá también hay fenómenos, digamos, no hay la producción de, digamos, de legumbres, de fruta nacional y están recibiendo peras de Chile, digamos, diferentes partes del mundo, inclusivamente legumbres y todo. Y entonces, ¿de qué manera también la globalización desplaza los productos nacionales, inclusivamente criollos, y digamos hacemos una, digamos, ya perdemos los gustos originarios y de esa manera tal vez igual como el cambio de horario también hay distorsiones también en nuestras capacidades biológicos y culturales de identificarnos como seres también, de poder ser autosuficientes y de ser guardianes de nuestra propia estabilidad vital. Y de esa manera yo conozco al doctor Vargas de hace tiempo y bueno, ahí me adelanto para invitarlos también a unirse como organizadores. Queremos organizar conjuntamente con la Universidad Autónoma del Estado de México, con la UNAM, con el Instituto Politécnico Nacional y posiblemente con ciertas universidades de Europa, a digamos, un coloquio sobre, digamos, interdisciplinario, en el cual vamos a integrar teorías darwinianas con teorías cuánticas y con bioética, en el cual vamos a concentrarnos sobre cómo podremos nosotros no llegar a ser radioactivos entre comillas, entendido como destructivos. Entonces aquí nos compete también un estudio a nivel, digamos, de autorreflexión personal, pero también como comunidad, porque, digamos, todos esos detalles de, digamos, allá en Toluca ya ve que tienen un dicho que no matan pero como atarantan. Entonces yo creo que a nivel mundial también, no sé si son, digamos, como acciones intencionales, pero sí como hay muchos efectos de atarantar a las personas. Entonces también con todo eso de saborizantes, digamos, ya al perder, digamos, esa sutileza de lo que estamos comiendo y también de lo que debemos comer. Yo recientemente en mi clase de epistemología compartí con los alumnos un documental que seguramente la mayoría de ustedes lo vieron. Es un documental italiano de los años 60 que se llama Mondo Cani. Y allá realmente todos comían, digamos, de comer serpiente recién descuartizado, de comer caldos de perro que esperaban enjaulados, digamos, hasta que le llegue el turno, digamos, para que pierda la vida para el siguiente platillo. De comer hormigas, huevas de hormigas, de comer
Y entonces allá una reflexión de los alumnos fue, dice, tal vez por eso ya estamos muy desorientados porque comemos de todo. Entonces en eso de comer de todo también es comer de todo, ese de experienciar la experiencia gustativa del otro, porque si el otro come huevas de hormiga, a mí me llama la atención para ver qué gusto tiene. Entonces, compartir, digamos, experiencias gustativas sin una reflexión previa, si realmente qué es propio comer. Entonces, todas esas experiencias y nuestras inquietudes reflexivas, pensamos y compartirlos en un coloquio y los estamos cordialmente ¿Para cuándo, Digamos, lo estamos trabajando, pero ya los que a través del doctor Vargas queremos que también el seminario y el instituto sea también, digamos, institución convocante, y no solamente para que participen, digamos, ser, digamos, como institución convocante. Y seguir en tareas comunes, porque de otra manera, digamos no sé quién serán tenemos nosotros también ser guardianes de lo que es propio, digamos, hacer y guardianes de lo que somos. Y no nada más contentarnos con los guardianes maravillas de las películas de ficción. ¿Puedes repetir, por favor, el nombre del documental? ¿Qué dice? Se llama Mondo Cane. Perro Mundo. Perro Mundo, sí. Se encuentra en internet, sí se puede ver, y también los alumnos la rescataron en la traducción que hizo Televisa por los años 60, 70 y la encontraron físicamente en Tepito. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Quería un comentario aquí y luego vamos allá. ¿Ya? Sí. No, sí, bueno, nada más un poquito retroceder a lo que estaban planteando antes acerca de cómo esa mercadotecnia nos estudia como consumidores, ¿no? Y va buscando aspectos en los cuales nos impacta. Esta semana, curiosamente, vimos un programa, creo que de Nat Geo, que se llama Asombrosamente, y fue dedicado a la alimentación. Entonces ahí analizaban hicieron una serie de experimentos, por ejemplo, para demostrar cómo, por ejemplo, la temperatura de una bebida puede distorsionar la percepción del dulce, ¿no? En ese sentido, la Coca-Cola y la Pepsi-Cola ahí pueden variar. Una Coca-Cola al tiempo puede ser más como Pepsi-Cola, ¿no? Los colores también pueden ser asociarnos a diferentes experiencias. Una misma bebida con diferentes colorantes, azul, anaranjado y verde, hacía que algunos por gusto evolutivo o algo así de lo que tú señalabas, de capacidades biológicas, hacían que la gente no prefiriera ni el azul ni el verde, porque el verde lo connotaba con lo inmaduro de una fruta, por ejemplo, y el otro con una experiencia quizás tóxica, sino se iba con el naranja. Los materiales también influyen muchísimo. Si te sirven en un plato más grande, tiendes a comer más. Está demostrado eso en los condenados mercadólogos, ¿no? Los materiales, por supuesto, no es lo mismo tomarse un vino en una copa que en un vaso de unicel, ¿no? Puede resultar bastante desagradable. Y en el mismo lugar, por supuesto,
de estos lugares de comida rápida o de estas plazas donde se reúne un montón de gente a comer, invitan a comer más que un lugar donde está diseñado como para degustar la experiencia, platicar, esto que promueve Slow Food, ¿no? Y la interconexión de sentidos. Sí, por supuesto. Entonces, sí, yo creo que debemos de meternos en todos estos estudios mercadológicos y de la industria de la tecnología de alimentos para entender qué está pasando en la actualidad, cómo nos están distorsionando el gusto, cómo se están estandarizando y cómo nos están volviendo adictos a determinados productos para neocolonizarnos en general, ¿no? A pesar de estas experiencias de resistencia, ¿no? Porque hay muchos núcleos, yo creo que hay una efervescencia en la sociedad actual que nos está llevando por distintas sendas, llámese lo orgánico, el slow food, a tener experiencias y sutilezas mucho más serias que antes, que como que estaba muy disgregado todo esto, ¿no? Se ha ido construyendo esta serie de frentes culturales. Muchas gracias. Sí. Y voy a darle también voz a la compañera que está allá atrás. Bueno, yo nada más quería compartir una experiencia. Todo lo que han dicho, estoy de acuerdo que tiene que el sentido del gusto tiene que ver con las clases sociales también, porque una clase alta, muy alta, pues tiene una percepción del gusto diferente, ¿no? Hace unos años un tío nos invitó a comer a un restaurante que era nice, entonces pues entramos, nos dieron el menú, entonces decía, bueno, varios platillos y nos ponen muy, ¿no? Con los nombres muy acá. Entonces me acuerdo que decía uno, cerdo en salsa esmeralda, entonces uno de mis primos creo que lo pidió, que resultó ser chicharrón en salsa verde. Entonces, bueno, a la gente nice les sabe diferente, les gusta, ¿no? Pero a nosotros que ya somos acostumbrados a eso, al buen chicharrón, no sabe así de guácala, ¿no? Porque no es igual. Pues sí, creo que también tiene que ver con las sociedades, con la clase alta y clase baja. Gracias. Bueno, veo que ya vamos en el cierre, ya estamos en el cierre de la reunión de hoy. Ahorita le voy a dar la voz a Paris. Quiero agradecer la invitación, también la invitación que ustedes me hacen, sus comentarios. Tomé muy en cuenta muchos de, bueno, todos, que van a servir para ir orientando mi proyecto y para poder darle respuesta posteriormente si me los encuentro en la calle. Salen también muchos temas de investigación que para alguien que ande buscando qué hacer, bueno, allá hay varias sugerencias. A mí me queda también que la sinestesia, como una experiencia cognitiva, debe ir más allá y quizás debemos abocarnos a estudiar más la sinestesia, porque bueno, una paleta de grosella que no es roja no va a ser una paleta de grosella y es el conjunto de varias sensaciones. Y bueno, recuerdo también que hay un journal que trata sobre el olor y me hace pensar también en el catering, en la investigación que deben hacer las compañías de aviación, porque los sabores también se modifican con la altura y para que la sopa, la comida no sepa unicel, pues ellos ya saben qué hacer. Bueno, le paso la voz a Paris y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Benjamín. Más bien, nada más es para justamente ya cerrar la sesión del día de hoy, hacerte entrega del reconocimiento del instituto y el cartel de tu presentación. Invitarlos para la siguiente sesión del mes de junio. ¿Todavía tenemos? Sí, tenemos ya, va a ser Jimena la que va a presentar. No recuerdo el título. Sí. Bueno, ya está programada y les enviaremos también la invitación con los datos completos del título y ponente, ¿no? Por lo pronto, muchísimas gracias y nos vemos por acá el próximo. Pero tengo unos cuantos anuncios que hacerles. Justamente ya la próxima sesión está ya programada, ya pronto circulará la invitación. Pero por favor estamos muy abiertos a que si alguien quiere presentar, por favor nos diga y lo hacemos. Y Betty nos tiene que explicar, porque no he recibido noticias de la jornada de tamales. Bueno, ¿En qué han quedado? Bueno,
hoy voy a hablar nuevamente con él porque me dijo que ya te había enviado y que pues no tenía respuesta tuya, lo que tú me estás diciendo. Entonces voy a hablar por teléfono porque tenemos una invitación para ir a Chiapas para hacer la 5ª jornada de investigación de tamales y atoles, pero en Chiapas. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa y para que si nos podamos ir. Así que es el último jueves de octubre o último jueves de septiembre, ¿no? Entonces, para que nos aparten esa fecha. Sí, y otro, bueno, que ahorita en el Museo Nacional de Culturas Populares está la exposición de la miel. Ojalá que miel. Ojalá que sí puedan ir. Y la semana, y hace un par de semanas se llevó en el claustro de Sor Juana la famosa pasarela gastronómica en el que desfilan con ingredientes de comida y demás. Sí, y bueno, yo tengo la duda de saber, a Benjamín, ¿cuál es tu platillo favorito? Pues tengo muchos. Para comer en la calle, pues me gustan los tacos al pastor. Para comer en una zona de fast food, me gusta la pizza. Para preparar, me gustan las enchiladas verdes. Y para que me hagan de comer, me gusta el mole con pollo y enchiladas. Gracias. No, gracias a usted. También otra cosa, por favor, este sábado y el siguiente sábado no se olviden que en Herdes, en el centro, frente al Sagrario, hay 2 sesiones que están apasionantes sobre cacao. Entonces, esto también les recomiendo mucho. Y les recuerdo que la doctora nos hizo favor de darnos un recetario de comida de San Luis Potosí y está digitalizado, lo tiene ella. Por favor, pónganse de acuerdo con ella o conmigo y se los mandamos con mucho gusto porque ya está digitalizado. Y finalmente, pues mencionaste a Igor Ayora, entonces platícales rapidísimamente del libro. Así, Igor Ayora sacó un libro recientemente sobre gusto y tecnología, publicado por la Universidad de Yucatán. Vamos a pedir el libro para que haya uno en la biblioteca, pero si no, bueno, será pues interesados. ¿Y no puede pedir más libros que uno para iguales que quieran tenerlo? ¿O no? ¿Para vender? Sí, para que lo pongas. Pues podemos ver con él que mande, ¿no? Algunos ejemplares a la librería. De todos modos, uno va a estar en la biblioteca por si quieren echarle ojo. Y es sobre el gusto, pero desde la música y la cocina. Entonces es una supongo que ya lo vieron, pero hubo un premio Nobel que fue el primero que se dio relacionado al gusto ya hace como unos 8 años. Sí. Y 3 años después dijeron que eso que habían dicho y por lo que lo habían premiado ya nada tenía que ver, que se llamaba algo así como que la lengua, un universo en cada persona, más o menos, ¿no? Entonces, pero como fue premio Nobel, pensé que ya como lo había leído y ya había visto, pero dieron un premio y a los 3 años que nada tiene que ya es todo. Pero qué bueno que ya les habían dado su premio. Bueno, pues muchas gracias a todos, gracias.